Sadhguru, me veo a mí mismo persiguiendo implacablemente las metas, a veces con especie de actitud estratega y otras veces soy deliberadamente paciente y espero a que las cosas se desarrollen a su manera, única y hermosa. Según tú, ¿cuál es la mejor manera para enfocar las cosas? ¿En términos de hacer alguna cosa en el mundo? Bueno, debemos saber lo que estamos haciendo. La capacidad, la inteligencia, todas esas cosas están ahí. Pero un aspecto importante que especialmente tratas de perder cuando eres joven es la sincronización. Si no sincronizas tus acciones correctamente, incluso las mejores acciones se echarán a perder. Por lo tanto, aquellos que no sepan cómo sincronizar su vida, comenzarán a medirla con gráficos, lo que es un buen momento, lo que es un mal momento. No existe tal cosa. La sincronización es lo más importante. Esto es algo con lo que peleo constantemente con la gente de mi alrededor, para que comprendan el significado de la sincronía. Todos piensan en la importancia de la acción que emprenden, pero la mayoría de las veces no entienden la importancia de la sincronización. Si el momento es el adecuado, incluso una pequeña acción producirá un gran impacto. Si el momento es inadecuado, incluso aunque empujes mucho, solo sucederá algo superfluo. Entonces la sincronía es muy importante. ¿Cómo se llega a esto? Es un asunto complejo porque tú, en primer lugar, vamos a manejar solo un aspecto, porque si entras en el otro caerás en las cartas astrológicas. Un aspecto es... Verás, tú como ser humano, digamos que te tomas 24 horas, o si quieres te tomas un tiempo más largo, digamos una semana o un mes. Si tomamos un mes, 24 horas cada día, un mes largo, 30 días, ¿estás en el mismo estado física y mentalmente? No, está todo el tiempo de arriba para abajo. Por lo tanto, cuando quieres dar un golpe importante, debes estar en tu mejor momento. Así que de esta sincronía te encargas tú. La sincronía exterior está ahí, aunque eso requerirá mucha experiencia y sabiduría, pero al menos contigo, tú lo orquestas. Cuando estás en tu mejor momento, haces cosas importantes. Cuando no estás tan bien, no las haces. Hace apenas 3 días, alguien en Bangalore estaba contándole a alguien su experiencia de ir en coche conmigo. Hace muchos años, casi 8, todavía lo recuerda porque estaba tan aterrorizado, ya que mi pierna derecha es pesada. Así que dijo, la forma en que conducía ese día, le dije, Sadhguru, no conduzcas así. Parece que dije, no lo recuerdo, tal vez lo dije. Al menos viéndolo así debería haberlo dicho. En un día específico, cuando estoy on, sé que puedo hacer cualquier cosa y que lo haré bien. Cualquier cosa. Otro día que estoy un poco que no estoy, entonces lo sé y levanto el pie y voy un poco más cauteloso, como todo el mundo. De lo contrario voy boom. Así que iba conduciendo ese día, así. Y él estaba aterrorizado. Le dije, no te preocupes, hoy no va a pasar nada porque estoy en condiciones. Este día nada me saldrá mal, hoy estoy on. Así que esa sincronización, al menos, también hay sincronía con el resto del mundo. Lo externo requerirá mucha más experiencia en la observación para conseguir lo correcto en el momento adecuado. Pero al menos, la sincronía contigo mismo cuando estés en tu mejor momento. Cuando quieras hacer cosas importantes, estate en tu mejor momento. Eso debe suceder. Una vez que entiendas esto, entonces te darás cuenta de que es extremadamente importante mantenerte en tu mejor forma en cada momento de tu vida. Porque cada pequeña cosa que haces, si aprendes a hacerla con tanto mimo, cuando las llamadas cosas grandes que haces, entonces verás el impacto acumulativo de esto. Durante un periodo de tiempo es tan grande, no hiciste nada grande, solo hiciste cosas pequeñas, pero estas pequeñas cosas se suman a algo fenomenal, simplemente porque te ocupaste de hacer estas cosas con absoluta intención y atención, intensidad de expresión de lo que estás haciendo. Así que una cosa fundamental antes de que te des cuenta y leas todas estas cosas correctamente dentro de ti y a tu alrededor, una cosa simple es solo esto. No decides lo que es importante y lo que no es importante. Simplemente presta la misma atención a todo de la misma manera y aplícate con el mismo nivel de intensidad. Si Dios viene, la misma intensidad. Si no viene, misma intensidad de atención e implicación. Si haces esto, todo se resolverá por sí mismo.
Ahora mismo, el mayor problema de los seres humanos es que piensan esto es importante, aquello no es importante, esta persona es genial, esta persona no es buena, esto está bien, esto no está bien, esto es Dios, esto es el diablo. Este es el problema. En esto se están convirtiendo en media vida, porque la mitad del tiempo no están allí porque piensan que no es importante. Dime, ¿tu respiración es importante ahora mismo? Sí. Entonces debes hacerlo con total implicación e intensidad. Si no es importante debes dejarlo, ¿no es así? Solo haz esto. No hay tal cosa como importante y no importante. Ya sea que mires a tu amigo o que mires a alguien que no te gusta, estás haciendo algo importante socialmente o no tan importante socialmente. En lo que respecta a tu vida, cada momento de tu vida es igualmente importante. Todo lo que haces es importante. ¿Qué no es importante? Simplemente no lo hagas. ¿Por qué inviertes tu vida en algo que crees que no es importante? Estás haciendo una tontería. Digamos que yo pienso que no es importante, no tiene importancia, pero tú piensas que es importante. Solo si crees que es importante debes invertir tu vida en ello, ¿no es así? Si no, ¿para qué? Si haces esto, llegarás a la sincronía. Tardarás un poco, pero llegarás a la sincronización. Y esa sincronía es extremadamente importante, extremadamente. ¿Has visto partidos? Digamos, tal vez de cricket o de golf. Si lo has visto, siempre. Todo el mundo habla del momento de golpear la pelota. La fuerza al golpear la pelota no es importante, es el momento. Alguien golpea la misma pelota con una gran cantidad de, ya sabes, desperdiciando energía. Otra persona simplemente la golpea y va al mismo lugar. Es la sincronización. Eso es cierto incluso en tu vida. La sincronía es lo más importante porque el tiempo que tienes en esta vida y la energía que tienes en tu vida es limitada. Es un recurso limitado. Nadie tiene energía infinita, ¿no es así? Nadie tiene tiempo ilimitado. Por lo tanto, tienes que calcular bien el tiempo. Lo primero es empezar a observarte a ti mismo. Cuando estás en tu mejor momento, debes hacer. Y ahora, si te observas lo suficiente, verás que tienes que estar en tu mejor forma en cada momento. No hay tal cosa como esto es importante, esto no es importante. De lo contrario, naturalmente estructurarás tu vida de tal manera que tu vida se convertirá en un capullo, donde solo las cosas esperadas vengan hacia ti y las cosas inesperadas no vengan hacia ti. Esto es lo que la mayoría de los seres humanos hacen. Tratan de permanecer dentro de lo conocido. Si te quedas dentro de lo conocido, la vida se vuelve extremadamente limitada y es incapacitante en muchos sentidos. Todo el potencial humano se desperdicia. Entonces, ¿cómo conseguir una experiencia interior que haga de tu actividad y de tu forma de existir una experiencia de vida más lúcida? Hay otra manera de estructurar tu vida. Hay otra manera de construirte como ser humano. ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser otra cosa? Eso es algo diferente. Eso es una actividad. Para eso tienes que aprender algo fuera. Pero ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Esto tiene que hacerse desde dentro. No hay otra manera. Has dicho que los nudos de la vida pueden ser desatados por uno mismo o con tu ayuda. ¿Cómo puede uno mismo lograrlo? En primer lugar, ¿por qué estás tan liado? ¿Por qué te anudas a ti mismo? Después de todo, solo tienes un hilo de vida. Este único hilo, ¿por qué lo tienes todo liado? Verás, los dos extremos de la vida están fijos. Si imaginas esta vida como un hilo, los hilos extremos están fijados, el nacimiento y la muerte. Entonces, ¿cómo puede hacer un nudo un hilo que está fijado en sus dos extremos? Debe ser un verdadero artista, una especie de especialista en anudar. Si los extremos del hilo no estuvieran fijos, entonces podrías anudarlo. Pero si los dos extremos del hilo están fijos, ¿cómo se anuda?
Cuando se es tan experto en anudar, ¿qué hacer? Es muy difícil anudarlo cuando los dos extremos del hilo están fijos. ¿Está fijado? ¿Está fijo o no? En el nacimiento y en la muerte está fijo, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se anuda esto? Puede que ni siquiera esté anudado. La vida no está anudada. Es solo que, debido a una terrible sensación de inseguridad dentro de ti, un enorme volumen de cálculos ha aparecido en tu mente. A causa de todos estos cálculos, se ve todo anudado. No, pero ¿qué pasa con mi karma? El karma también es la misma tontería. Todo se puede enderezar en un momento si estás dispuesto, porque ambos extremos están fijados. Naces un día, morirás un día. Los días intermedios, ¿qué importancia tienen? Si vives aquí con cierta sensación de abandono, de todos modos, el hilo está fijado a la muerte. No hay posibilidad de desenredarlo de ahí y ponerlo en otro lugar. Hagas lo que hagas, así es como irá la vida. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente vivir. Eso es todo lo que hay que hacer, tan intensamente como sea posible. Si esa intensidad ha llegado, tiene que llegar. Si te das cuenta de que los fines están fijados, solo tienes que manejar unos pocos días intermedios y entender que todas tus ideas de ganar y perder son solo tonterías en la cabeza. Si entiendes esto, te aliviará, te relajarás. Cuando llegas a la comodidad absoluta, la gente siempre ha entendido la comodidad como letargo. Ahora bien, solo quien está tranquilo es capaz de una actividad intensa, porque el descanso es la base de la actividad. El que descansa constantemente en su interior es capaz de una actividad sin fin. El que descansa en ciertos momentos y actúa en otros, siempre se cansa de la actividad. Así que estoy hablando de la tranquilidad, no como letargo. Estoy hablando de la tranquilidad como la vida es. La vida es fácil, solo la mente está en continua tensión. La tensión ha aparecido porque la mente está desalineada respecto a la vida. Estás tratando de construir tu propia creación y sostenerla sin existir. No estás dispuesto a vivir en la creación del Creador. Estás inventando tu propia creación y tratando de sostenerla todo el tiempo. Eso es una verdadera tortura. Intentar crear todo tipo de cosas falsas y sostenerlas constantemente. Creo que deberíamos hacer un ejercicio. No quiero que rompáis los vasos de la cocina. Si no, os habría pedido que trajerais los vasos o las tazas. Tratad de sostener 25 vasos en la mano. Mantenedlos en alto. Caminad y veréis lo que pasa. Sobre todo si los vasos no son reales. Tienes que crearlos y mantenerlos de pie sin dejarlos caer. Cuando se caen y se rompen tienes que llorar, tienes que sufrir. Cuando tienes que mantener todo el drama de la nada, eso es estrés. Eso es estrés de verdad.
Y eso es lo que estás haciendo. Los nudos son inventados. Desanudarlos también es inventado. Cuando decimos medita, te decimos, para todas esas tonterías y simplemente siéntate. Detén ese acto al menos por algún tiempo. Incluso ahí en la meditación quieres desanudar y quieres que yo me una a ti para hacer esa tontería. Ayer hicieron público el presupuesto para la India, así que pensé, déjame ver qué pasa con el presupuesto. ¿Han dado alguna desgravación fiscal para el yoga? Por lo que encendí la televisión, queriendo ver qué pasaba con el presupuesto indio, y cuando la encendí había un anuncio. Se llamaba Babalu o algo así. El producto se llama Babalu. Este Babalu es un chicle líquido, un chicle, ¿de acuerdo? Como un chicle que masticas para que tus dientes estén limpios y huelan bien, o como sea. Es en forma líquida, se llama Babalu, y puedes soplar grandes burbujas, así que este anuncio de Babalu es una animación, y este personaje de dibujos animados, en lugar de exprimir el líquido de la boca, lo aprieta sobre el espejo, y simplemente se cae. De nuevo lo aprieta contra el espejo, esta vez apuntando a su boca, y simplemente se cae. Entonces se da cuenta, lo coge y lo mete dentro, y entonces salen grandes burbujas, etc. Ese es el anuncio. En ese momento pensaba que el mundo entero era eso. Si tratas de alimentar la imagen en el espejo, si tratas de, ya sabes, hablar con la imagen en el espejo, si tratas de hacer lo que sea con esa imagen en el espejo, es una gran pérdida de tiempo. Y especialmente si es un espejo distorsionado. Es una gran tontería. Esto es todo lo que está sucediendo en este momento. Todo lo que está sucediendo es la imagen de... es el espejo de tu mente. Todas las imágenes que generas y juegas con ellas sin parar porque sencillamente nunca te interesaste por la creación del creador. En algún punto, eres tan horriblemente egoísta que crees que algún día crearás algo más grande que la creación, algo más interesante que la creación, y ese es tu dolor. Esa es tu pérdida, ese es tu nudo. Si no sufres, la vida no será buena. Debes sufrir, lo sabes. El que logra ignorar una creación de esta magnitud y magnificencia, si no sufre, ¿qué sentido tiene la vida? Deben sufrir. Tu sufrimiento no está ocurriendo por nada. Tus nudos no están ocurriendo por nada. Es solo porque estás demasiado involucrado con tu propia creación. No tienes ojos para la creación del creador. No hay ninguna otra razón. Y no pidas mi colaboración en el negocio. No soy un jugador para eso. Ese es tu negocio sin sentido. Mi negocio es otra cosa. Mi negocio es con la creación del creador. Para mí, eso es lo suficientemente bueno. Eso no es solo lo suficientemente bueno, es demasiado bueno. No me ocupo de generar mi propia creación. Creo que es una tontería generar algo en esta cabeza, así que no hago nada. Mi cerebro se puede vender porque no se usa. No está trabajando horas extras. Simplemente está sin usar. Lo uso solo un poco. Cuando se necesita y eso es todo. Fresco. Totalmente nuevo, ya sabes. Modelo antiguo pero nuevo. Así que, tú y tus nudos...
no hay nudos, porque los dos extremos del hilo están fijos. ¿Cómo se pueden liar? Si un extremo quedara suelto podría anudarse, pero ambos extremos están fijos. No hay posibilidad de nudos. El físico es siempre una limitación, ¿no? Puedes estirarlo. Pero hay una limitación en el cuerpo físico. Físico significa límite, ¿cierto? Debido a la base de la teoría de la probabilidad es un perímetro limitado, ¿no es así? Solo al existir un perímetro limitado puede denominarse físico. Si le quitas uno de los límites definidos a una forma física, ya no será una forma física. Lo que no tiene límites no es físico, ¿no es así? Entonces, ¿hay un límite? Definitivamente lo hay. La naturaleza ha establecido importantes limitaciones sobre nosotros, pero lo que intento explicar es que tú estás inventando nuevas limitaciones. Esto no es necesario. En la práctica, la naturaleza ha establecido suficientes limitaciones sobre ti. No tienes que inventar nuevas limitaciones y hacerte mucho más pequeño de lo que eres. Se habla tanto de Dios, del cielo y de otras tonterías, principalmente porque los seres humanos no se han dado cuenta de la inmensidad de lo que significa ser humano. Ese es el principal problema. Si se experimentara la inmensidad de lo que significa ser humano, no se hablaría tanto de otras cosas. Esto es algo grandioso por sí mismo. ¿El que convierte a un pez en un ser humano durante la tarde no es una cosa grandiosa? Pero se hace inconscientemente. Si se puede convertir conscientemente un pez en un ser humano es un fenómeno, ¿no? ¿No es así? Es un fenómeno imposible que todos vosotros realizáis, pero inconscientemente. Así que, ¿cuánto de ti ha entrado en tu conciencia? Esa es la cuestión. Si te fijas, en realidad ni siquiera el 1% de lo que eres ha entrado en tu conciencia ahora mismo. Si se incrementa en unos pocos puntos porcentuales más, de repente todo lo que haces parece sobrehumano. La gente que me rodea actualmente es testigo todos los días de cosas que no pueden creer. Así que la gente sigue preguntando, Sadhguru, ¿eres un superhumano o eres un ser humano normal? Yo sigo recordándoles, no se trata de ser un superhumano, se trata de darse cuenta de que ser un ser humano es súper. Ahora dejadme contaros una historia. Un hombre cierto día tuvo sed espiritual. En aquellos días, cuando se tenía sed espiritual, ibas a la selva. Así que fue a la selva, encontró una bonita roca para sentarse y meditar. Al sentarse, se dio cuenta de que a unos metros de él había un zorro. Sus dos patas delanteras estaban amputadas. Un zorro lisiado. Probablemente, en alguna trampa de cazador, sus dos patas habían desaparecido. La naturaleza no es amable con ningún tipo de incapacidad. Esto de cuidar a los incapaces es esencialmente un rasgo de la sociedad humana. En la naturaleza, si no eres capaz de ganarte tu propia comida, estás acabado. Así que aquí había un zorro sin sus dos patas delanteras, pero parecía sano y bien alimentado. Al percatarse pensó, ¿cómo se las arregla este zorro sin patas? Entonces se sentó. Tenía que hacer su meditación. Hum, empezó. Hum, hum, hum. Siguió durante algún tiempo. Al caer la tarde, oyó el gruñido de un león. En el momento en que escuchó el estruendo grrr, se subió corriendo a un árbol y observó. Se olvidó por completo de la meditación. Entonces el león, que venía con un trozo de carne en la boca, se acercó y lo dejó caer delante del zorro lisiado. El zorro comió la carne y el león se fue. Este hombre pensó, oh, tiene que ser un mensaje divino. Dios está tratando de decirme algo. Un zorro lisiado está siendo alimentado por un feroz león. Esto es un milagro de milagros. Dios me está enviando un mensaje.
¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje? Se olvidó por completo de su meditación y comenzó a darle vueltas. ¿Cuál será el mensaje? Entonces llegó a su propia conclusión diciendo: «Oh, Dios está tratando de decirme que en este bosque milagroso hasta un zorro lisiado está siendo alimentado por un león feroz. Cuando esto es así, tonto, estás en el camino espiritual. ¿Por qué piensas en la comida? Simplemente siéntate ahí. De todos modos vendrá a ti». Así que se sentó. Un día, segundo día, tercer día. Sexto, el séptimo día estaba gimiendo por la vida. Sin poder moverse, totalmente debilitado, estaba gimiendo. Gritos de muerte. Un yogi que pasaba por allí oyó los ruidos. Se acercó a él y le preguntó: «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así?» Él dijo: «Oh, gran yogi, por favor dime que era un mensaje divino. Lo seguí y terminé así». El yogi preguntó: «¿Qué ha pasado?» Él dijo: «Aquí, mira a ese zorro, míralo, está bien alimentado. Todos los días un león viene con un trozo de carne y lo alimenta. ¿No crees que esto es un mensaje divino? Por favor, dime si es un mensaje divino». El yogi dijo: «Seguro que es un mensaje divino. Pero ¿por qué has elegido imitar a un zorro tullido en lugar de a un león generoso?» Así que esta es la opción que tienes. Si estás imitando a un zorro tullido, un león generoso parece un milagro. No es un milagro, es factible. Sí, es factible. No tiene nada de milagroso. Pero hay dos maneras de verlo. Una forma es que todo es un milagro. Si pones abono en la tierra, salen dulces mangos del árbol. ¿El abono y la dulzura de los mangos son lo mismo? Son lo mismo, ¿no es así? ¿No son lo mismo? La comida que comes y lo que haces en tu baño al día siguiente es lo mismo, ¿no es así? ¿Sí o no? Si pones ese mismo desecho en el campo mañana, en algún momento se convertirá en tu comida, ¿no es así? Son lo mismo, pero ¿podrías tratar a ambos de la misma manera? No, necesitas diferenciación en cuanto a cómo tratarlos. Pero son lo mismo, ¿no es así? Convertir el abono en mangos, ¿no es un milagro? ¿Convertir un pez en un ser humano no es un milagro? ¿Sí o no? Todo es un milagro. Esa es una forma de ver la vida. Otra forma de ver la vida es: nada es un milagro. Todo sucede entre la causa y el efecto. Si eres lo suficientemente miope como para no ser capaz de ver la causa, solo verás el efecto. Entonces así es. Si eres capaz de ver tanto la causa como el efecto, todo es explicable, todo es repetible, todo es posible de hacer. Ahora lo estoy enfocando como una tecnología para convertirte en un milagro. Pero esto no es un milagro. Todas las tecnologías parecen milagros, ¿no es así? Supongamos que no supierais nada de electricidad y que esta sala estuviera a oscuras ahora y yo dijera: «Mirad, solo con tocar esta parte de la pared, la sala se inundará de luz». Y si lo hago, ¡wow! ¿Os inclinaríais ante mí, sí o no? Cualquier cosa que no entiendas es un milagro para ti, ¿no es así? ¿Sí? Cualquier cosa que no puedas comprender es un milagro para ti. Ahora voy a sacar algo de mi bolsillo. Simplemente una combinación de plástico y metal. Voy a descolgar y a hablar con alguien que está en la India o en América, donde quieras. ¿Es esto un milagro o no? El problema es que todos tenéis uno, este es el problema. Si solo yo lo tuviera, ya sabes. Si hubiera tenido un teléfono móvil hace 1000 años, me habría convertido en el mismísimo Dios. La maldita cosa llegó a mí demasiado tarde.
Si hubiera tenido una bombilla hace 1000 años, podría haberme convertido en un dios. La maldita cosa llegó demasiado tarde. Las tecnologías nunca llegan a tiempo. Cualquier cosa que no entiendas es un milagro para ti. Y al mismo tiempo, ¿hay alguna cosa que entiendas de verdad? Quiero que pienses en esto. ¿Entiendes completamente esta flor? ¿La entiendes? Puede que hayas estudiado botánica durante 10.000 años, pero ¿comprendes esta flor por completo? ¿Entiendes un solo átomo de esta existencia? ¿Lo entiendes? No. Así que todo es un milagro. Si miras con la suficiente profundidad, todo es milagroso. En un nivel, todo es explicable. En otro nivel, todo es milagroso. Esta es la belleza de la vida. Si tienes la razón necesaria y el necesario sentido de la maravilla y la indagación en ti, puedes conocerlo todo y seguir preguntándote por ello. Porque podrías estudiar esta flor durante el resto de tu vida y seguir preguntándote por ella. Esa es la belleza de la existencia, ¿no? O puedes ser un tonto que saque sus conclusiones sobre esta flor y crea conocerla. Esa es la diferencia. Todo en esta vida es así, ¿no es así? ¿Sí? Todo en la vida es así. Así que es milagroso y mundano al mismo tiempo. Está dentro de la razón y más allá de la razón al mismo tiempo. Es humano y divino al mismo tiempo. Puedes jugar entre los dos, es muy hermoso. También puedes convertirte en un animal. Muy fácilmente los seres humanos pueden comportarse como animales, ¿no es así? Porque lo humano no está establecido. Puedes pasar libremente sin problemas si lo deseas, de la naturaleza animal a la naturaleza humana y a la naturaleza divina, o viceversa. Es muy hermoso. No lo estropees. Todo el mundo habla de conocernos a nosotros mismos y el primer paso es ir hacia adentro. ¿Cómo vamos hacia nuestro interior, al interior de nosotros mismos? En primer lugar, debes entender lo que está dentro, bien, y lo que está fuera. Si no entiendes lo que hay dentro y fuera, entonces irás a todos los lugares equivocados. ¿Qué es lo que hay dentro? Tu cuerpo. Acumulado durante un periodo de tiempo, ¿sí o no? Lo que acumulas puede ser tuyo, no puede ser tú. ¿Está claro? Lo que acumulas puede ser tuyo, no puede ser tú. Entonces este cuerpo es una acumulación. Lo que tú llamas mi mente. Todo el contenido de la mente se acumula dependiendo de a lo que estés expuesto en tu vida. Así que tu cuerpo es un montón de comida, pequeña o grande. Tu mente es un montón de impresiones, también pequeñas o grandes. Entre estos dos montones, ¿dónde diablos estás tú? Así que, dentro, fuera, deja estas palabras porque cuando se trata del lenguaje, solo hay un pequeño margen de maniobra. Así que dentro de eso tal vez diferentes personas están tratando de usarlo de diferentes maneras. No sabemos en qué contexto lo usaron. Pusiste a todo el mundo en un paquete y dijiste, todos vosotros dijisteis esto. No sé quiénes son todas esas personas. Diferentes personas emplearon diferentes métodos a su alrededor, mirando a la gente que les rodeaba, lo que era más adecuado para la gente que les rodeaba. En consecuencia, muy probablemente habría funcionado. Si son auténticos, habría trabajado con la gente que les rodea, no con conceptos de alguna parte. Estás mirando a una persona individual, harás algo, lo que funciona para esa persona. Lo que haces con esta persona puede no funcionar para otra, tendrás que hacer algo más con esa persona, pero estás hablando de un genérico hacia adentro, hacia afuera. Así que primero determina lo que es hacia adentro, hacia afuera. Todo es exterior en este momento. El mundo está fuera. El cuerpo también es material externo, y todo el material de la mente también es externo. Así que, ¿qué es este interior del que estás hablando? Entonces inmediatamente dirás Atma, Paramatma, alma u otra. Ahora estás entrando en el sistema de creencias. ¿No lo sabes? Sabes que tienes un cuerpo, ¿sí? Sabes que tienes un cuerpo. Crees tener una mente. Solo hasta cierto punto ya sabes.
Pero el resto es creencia, ¿sí o no? No estoy cuestionando si es verdadero o falso, no vamos a ir por ahí en absoluto. Pero es una creencia. Todavía no está en tu experiencia. Si hablas de algo que todavía no está en tu experiencia para decirlo sin rodeos, eres un maldito mentiroso. Eso es lo que significa. Pero como las mentiras son santas, las mentiras están escritas en las escrituras. Las mentiras son repetidas por todo tipo de personas que se visten de diferentes maneras, que se supone que son santas aunque ridículas. Debido a esto, se supone que no debes cuestionar estas palabras. Donde quiera que vayas, lo primero que la gente dice es: Sadhguru, ¿qué pasa con el alma? Yo les pregunto, ¿qué suela, la derecha o la izquierda? Entonces, no hablemos de algo que no está en tu experiencia. Ahora mismo, tu cuerpo está en tu experiencia hasta cierto punto. Tu mente está en tu experiencia hasta cierto punto. El resto no lo sabes, pero podemos inferirlo. Si tengo que acumular tanto cuerpo, si tengo que acumular tanta mente, debe haber algo más fundamental, ¿no? Tiene que haber algo más fundamental. No sabemos qué demonios es. Por ahora lo llamaremos tú. ¿Cómo vas a entrar en ti mismo? Estoy preguntando. ¿Puedes entrar en esta sala? ¿Puedes salir de esta sala? ¿Cómo vas a entrar en ti mismo? Diciendo que dejemos esto, este no es el camino. Tú haces este camino. Lo que no eres tú, todas esas cosas las mantienes a un lado. Antes de irte a la cama, todo lo que no eres tú, guárdalo a un lado. Pueden ser preciosas para ti, piensa en ello. ¿Tu casa eres tú? Oh, mi casa. Está bien, tienes mucha pasión por ella, pero está bien, manténla a un lado. ¿Tu marido eres tú? No, eso es fácil, él no es yo. ¿Mis hijos son yo? Oh, un poco más difícil, pero no, no son yo. Empiezan a decírtelo. Si tienen 12 años, ya te lo han dicho. Entonces, ¿la ropa que llevas eres tú? No. ¿El cuerpo que llevas eres tú? No. ¿Todos estos pensamientos y emociones eres tú? No. Todo lo que no eres tú, guárdalo en un montón. No físicamente, solo hazlo mentalmente. Mantén todo a un lado. Déjame ver. Cada día practica esto. Un día, cuando tengas éxito en mantener a un lado todo lo que no eres, lo que eres estará ahí. Tenemos demasiadas ideas sobre cosas que no hemos visto. Este es un gran problema. Shankaran Pillai fue a Bretaña. ¿Puedo? Te encanta la historia, sí. Shankaran Pillai fue a Industrias Britannia para encontrar un trabajo. Entonces estaban buscando un gerente de ventas realmente inteligente y con visión de futuro. Así que le hicieron una pregunta. ¿Qué está más lejos? ¿Mumbai o la Luna? Shankaran Pillai pensó y dijo, Mumbai. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Mumbai está más lejos que la Luna? Él dijo, sí. ¿Cómo? Bueno, puedo ver la Luna, pero no puedo ver Mumbai. Así que lo que estoy diciendo es que si operas con tu percepción actual, obtendrás todas las conclusiones equivocadas. Así que no te apresures en sacar conclusiones. Prestemos un poco más de atención. Eres una vida que vale la pena, que merece un poco de atención, ¿no es así? No busques la atención de otras personas. ¿Tu propia atención no merece esta vida atención? Presta atención a esto, suficiente atención. Todo se aclarará. Me estás preguntando todo sobre ti. Si te lo digo, ¿qué tendrás? Tendrás algunas palabras más. Tendrás algunas palabras más que no te acercarán a la verdad. Una palabra más o 10 palabras más no te acercarán a la realidad. Solo tendrás más cosas que contar a otra persona. Este tipo de habladurías se están extendiendo por todo el mundo. Todo el mundo sabe dónde está Dios, quién es su mujer, cuántos hijos tienen, cuándo es su cumpleaños, su dirección.
En cada Bhajan, la gente canta su dirección, dónde está y cómo conseguirlo, pero no saben nada sobre ellos mismos. Este tipo de... ¿qué decir? Una ignorancia muy conocedora es peligrosa, ¿sabes? Si no sabes, no es un problema. Si veo el no sé, la posibilidad de saber siempre estará ahí. Si no sé y creo que sé, entonces he destruido todas las posibilidades. Entonces, hemos llegado a muchas cosas. Sabemos que en todas las culturas saben cuál es la naturaleza de Dios, dónde reside, cómo es el ambiente allí, los trabajos, ¿sabes? Todo el mundo conoce la geografía del cielo, ¿no es así? ¿No es así? Pero no sabes nada de ti mismo. Es hora de que prestemos atención, porque todo lo que sabes, lo sabes solo de forma en que se proyecta en el firmamento de tu mente. No sabes nada más, ¿sí o no? Entonces, lo que necesitas arreglar es que estás viendo todo en el espejo de tu mente, y el espejo está torcido. Lo primero es arreglarlo, lo primero es hacerlo estable, plano. Un espejo plano y adecuado, para que veas todo tal y como es. ¿El espejo plano te muestra todo como es? Todo se invierte, ¿sabes? Entonces tendrás que voltearlo. Eso requerirá mucha más habilidad. La mayoría de la gente no puede voltear una tortilla. Ahora, para voltear todo el universo, toda la vida que se refleja en tu mente, voltearla sin romperla en pedazos tomará mucho más. Pero lo primero es nivelar el espejo para que te muestre todo tal y como es, no de otra manera. Ahora mismo, todo se ve en función de cómo te identificas con algo. Cada identidad ha distorsionado el espejo de tu mente y te muestra las cosas de forma completamente diferente a como son. Lo primero es dejar de hablar de cosas que no conoces, ni alma, ni Atman, ni Paramatman, ni Dios, ni divino, ni cielo. Habla de algo que conozcas y entonces el anhelo de dar el siguiente paso se hará fuerte. De todas maneras, cuando conoces la geografía del cielo, ¿qué necesidad hay de prestar atención a nada más? Lo único que aprendí y sigo haciendo es que si miro algo, si miro a una persona, conozco su pasado, su presente y su futuro. Ese es el nivel de atención que les presto. No los miro así. Cuando miro, los miro completamente, con todo lo que tengo. Si prestas suficiente atención, no hay nada que no se rinda. Nunca tuve ninguna razón o necesidad de ir a buscar las escrituras o algo. Con todo mi respeto y admiración, no es que sea reacio a ello, es simplemente que no he tenido el tiempo necesario. ¿Cómo todo este proceso comenzó? Fue que cuando era muy joven me di cuenta de que simplemente no sabía nada. Veréis, si te das cuenta de que no sabes, si tienes una completa realización de que no sabes nada, prestar atención será natural. Porque sabes todo. Ah, conoces a este tipo, sabes esto. Hay suposiciones y más suposiciones. Bueno, yo lo he usado de una manera diferente. Pero incluso si estás haciendo negocios, incluso para fines comerciales, la única razón por la que un ser humano parece ser, todas las oportunidades parecen ir en su dirección y no en la dirección de otras personas, es simplemente porque él es capaz de ver y otras personas no son capaces de ver. No es que no esté ahí para los demás, uno es capaz de ver y otros no son capaces de ver. Así que, esencialmente, ser líder significa que es capaz de ver algo que los demás no son capaces de ver. Así que la atención sin intención, simplemente estar atento, es lo que intentábamos hacer por la tarde. No prestar atención a algo, solo practicar la atención. Un nivel de atención muy elevado en el que hay una atención desenfocada. Pero cuando la enfocas en algo, casi todo tiene que ceder. No hay otra forma de conseguir esa atención.
Así que siempre me centré en potenciar y agudizar mi atención. Nunca en la retención, porque lo que recoges no eres tú. Esencialmente, sabes que existes solo porque tienes algún sentido de atención en este momento. ¿No es así? Supongamos que te duermes y pierdes la atención. Ni siquiera sabes que existes. Así que la base de tu existencia es la atención. Y esta atención no tiene que estar hipotecada por nada. Solo tienes que afinar tu atención. Mira, si tienes un cuchillo en tus manos, no hay otra cosa que tengas que cortar, solo manzanas. Si tienes un cuchillo lo suficientemente afilado, puedes cortar todo lo que quieras. Pero lo importante es que el cuchillo esté lo suficientemente afilado. Así que tu atención es lo suficientemente aguda, no para esto o para lo otro. Si tu atención se ha vuelto muy aguda, si deseas hacer un cierto tipo de actividad, puedes hacerlo con éxito. Creo que debo decir algo sobre mis propias empresas en un momento dado. Mi empresa comenzó cuando tenía 8 años. Debido a un extraño tipo de orgullo en mí, nunca tomé una sola rupia como el dinero del bolsillo de mis padres. Empecé a ganar dinero cuando tenía 6 o 7 años. A los 8 ya era un emprendedor consumado. Incluso hoy, se me conoce en Mysore porque atrapaba serpientes en las casas de todos. Si atrapaba una serpiente me daban 25 rupias. En los años 60, 25 rupias eran $1.000.000 para un niño de 7 u 8 años. Estaba en la cima del mundo. Así que hay un instituto de investigación alimentaria, el CFTRI, y todos los sábados por la tarde iba allí. Atrapé 4 o 5 serpientes. Las midieron. Tenía que mostrárselas así. Si medía más de 1 metro me daban 50 rupias. Si medía menos de 1 metro me daban 25 rupias. Por la tarde gané de 100 a 150 rupias. No sé si puedes imaginarte, 150 rupias para un niño de 8 o 10 años en los años 60 o 70 era como $1.000.000 hoy en día. Era grande y participé en muchas cosas, en casi todo lo que se me presentaba. Debería contarte algo sobre una pequeña empresa que monté y que se convirtió en un gran negocio. Después de la universidad, donde no aprendí nada, pero aprobé. Lo único era que para entonces había cruzado la India en moto. Y de repente me di cuenta de que cuando iba a las fronteras de la India me pedían algo más que el carné de conducir. Ni siquiera sabía que existía el pasaporte. ¿Ves? No es como hoy. Hoy todos los niños pueden tener 3 años. Incluso un niño de 4 años sabe que tiene que tener un pasaporte. Yo tenía 20 años, pero no sabía que necesitaba un pasaporte. Llegué a la frontera y me dijeron, ¿dónde está su pasaporte? Dije, ¿qué? Tengo un permiso de conducir. Me dijeron, no, necesitas un pasaporte. Entonces me volví de la frontera de Nepal y regresé en mi moto. Mi único sueño era cruzar el mundo en moto. Así que quise hacer algo más. Empecé un tipo de agricultura comercial. Estaba ganando dinero. Pensé que lo haría durante 2 años y lo dejaría, pero mientras tanto mi espíritu emprendedor despegó de muchas maneras diferentes. De esta manera, me puse en marcha, y luego hubo una industria que surgió cerca. Querían construir una planta de tratamiento de agua. Resulta que conocía a la persona que dirigía la industria. Fui allí y me presenté. Me senté en su despacho, estaban discutiendo algo sobre una planta de tratamiento de agua. Me enteré y estaban mirando los planos y demás. Entonces pregunté, ¿puedo solicitarlo? ¿Puedo hacer esto porque está cerca de mi granja? ¿Puedo hacerlo? Me dijo, no, esto es muy complejo. Hay algunos expertos en Mumbai y Bangalore que vendrán y lo harán, no puedes hacerlo. ¿No puedes hacerlo? Le dije, dame una oportunidad, déjeme ver. Tomé el archivo, fui y lo leí todo. Volví a verle después de 3 días y le dije, puedo hacerlo. Me dijo, no lo hagas, eres mi amigo, no quiero que hagas esto. No, solo déjame dar ya sabes, licitar. Así que en esos días había algo llamado como puestos de libros Nava Karnataka. Solo vendían libros rusos. Solías conseguir grandes libros de literatura. Podías conseguir Guerra y Paz de León Tolstoy por 2 rupias y 2 libros de ingeniería por 2 rupias. Todos libros de tapa dura. Compré 10 libros sobre plantas de tratamiento de agua. Me senté en mi granja y lo leí día y noche.
Hice mi propio diseño. Fui allí y di una oferta de 1,76 lakhs. Recuerde que esto eran los 70. Y la oferta más cercana era de 32 lakhs. La más alta era de más de 70 lakhs. Él miró esto y dijo, eres gracioso. No vas a hacer esto. Le dije, no, puedo hacerlo. Me dijo, no hay manera de que lo hagas. Mira esto, la oferta más cercana es de 32 lakhs y tú estás diciendo 1,76 lakhs. ¿Cómo lo vas a hacer? Le dije, dame un día más. Volví de nuevo y revisé los libros. Dije, lo haré. Entonces me dijo, en 90 días debes terminar esto y debe funcionar. Si no funciona, debes retirarlo a tu coste. Limpiar el sitio e irte, y no te daré ni una rupia por adelantado. Volví a ir y a buscar en los libros. Dije, puedo hacerlo. Completé en poco más de 70 días. Lo hice por poco más de 90.000 rupias. En una sola toma gané 80.000 rupias así de fácil. La gente pensó que era un éxito. Ahí empezó mi industria en la construcción. Raja Ramana venía para la planta RMP. Él venía en helicóptero para ver dónde estaba el sitio. No había nadie allí. Fui y me encontré con este ingeniero. Me dijo que se estaba rompiendo la cabeza. No sé qué hacer. Tengo que marcar el sitio. Le dije, tengo clavijas y tela blanca. Iré y marcaré el lugar por ti. Lo marqué. Me pagaron 38.000 rupias por un trabajo de 15 minutos. Fui en mi moto y lo arreglé yo mismo. Así empezó mi empresa y crecimos hasta convertirnos en una gran empresa de construcción. Íbamos a lo grande, pero entonces me iluminé, así que lo dejé. Muchas cosas en la vida parecen ser románticas y mágicas. Ahora mismo las flores que están floreciendo ahí fuera, en la planta del jazmín, tienen una fragancia tan agradable. Parece mágico, romántico. Pero hay ciencia y tecnología detrás de cómo hacer que suceda, ¿sí o no? Únicamente el que sabe lo que necesita la planta y hace lo correcto, tendrá la máxima flor y fragancia, ¿no es así? ¿Sí? Así que si quieres flores en tu jardín, ¿qué haces? Meditas. Flores. Flores, flores, flores. No, no es necesario meditar sobre las flores. Ni siquiera tienes que pensar en las flores. Tienes que pensar en la tierra, tienes que pensar en el abono, tienes que pensar en el agua, tienes que pensar en la luz del sol, no en las flores. Si gestionas bien estas cosas, las flores saldrán. La flor es una consecuencia, la fragancia es una consecuencia. No es algo que tú hagas. Del mismo modo, la meditación no es algo que se haga. Si gestionas el cuerpo, la mente, la emoción y la energía correctamente, te vuelves meditativo. Si intentas meditar, te volverás loco. Debo contarte una historia. Había una vez un hombre en el sur de la India que quería obtener poderes sobrenaturales. ¿Qué son los poderes sobrenaturales? ¿Lo sabéis? Poderes sobrenaturales, ¿sabéis lo que son? Alguien quiere caminar sobre el agua. Alguien quiere volar sin un avión. Todo el mundo camina por el suelo, pero aún así alguien quiere caminar por el techo. Esencialmente es como el circo. Quieren hacer algo que nadie más puede hacer. Así que este hombre quería poderes sobrenaturales. Fue de gurú en gurú. ¿Tantos gurús vio? Todos dijeron no. Entonces alguien le dijo, estos gurús del sur de la India no son buenos, no son buenos. Porque son demasiado conservadores. No te darán lo que quieres. Conozco a un monje en el Tíbet que tiene todos los poderes sobrenaturales que quieras y está dispuesto a dártelos. Inmediatamente nuestro hombre emprendió un viaje al Tíbet. Desde el sur de la India hasta el Tíbet caminando a través del Himalaya. No es un viaje fácil, pero nuestro hombre estaba decidido. Él quería tener poderes sobrenaturales, así que fue hasta el final. Fue a este monasterio, un monasterio budista.
La cultura en el monasterio budista es muy diferente de lo que conocemos aquí en el sur de la India. Aquí a la gente se le ha enseñado que Atiti Devo Bhava significa un invitado de Dios. Si alguien viene a tu casa como invitado, debes tratar a esa persona como un dios. Aunque resulte ser tu enemigo en otro lugar, cuando venga a tu casa deberás tratarlo como un dios. Cuando en la India la gente te ve y hace esto, es porque quieren tratarte como a un dios por haber venido hasta aquí. Cuando vengan a tu casa serán diferentes. Pero ahora que estás aquí, quieren tratarte como a un dios. Pero en el monasterio budista no existe esa cultura. Si vas allí, nadie te preguntará quién eres. No porque no se preocupen por ti, porque en su vida, lo más grande de su vida es averiguar quién soy. Si viene esa persona nueva y nada más llegar le preguntas quién eres, es una pregunta muy grande. ¿Sí? Una pregunta muy grande, ¿no? Así que no quieren avergonzarte con una pregunta tan grande. Así que ha llegado una persona nueva, y si no le preguntas quién eres, ¿cuál es la siguiente posibilidad? ¿De dónde vienes? ¿Sabes de dónde vienes? Ahora vienes desde China. Esa no es la cuestión. ¿De dónde vienes realmente? ¿Lo sabes? ¿Desde dónde viniste a esta vida? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? No. ¿Qué dices? Madre. Bien, desde el vientre de una madre. ¿Desde dónde viniste? Realmente no sabes de dónde vienes, ¿no? Así que tampoco quieren avergonzarte con esa pregunta. Si ha llegado una persona nueva y no le preguntas quién eres o de dónde vienes, no queda mucho espacio para la conversación, así que no te hablan. El almuerzo comienza cuando suena la campana. Si quieres, puedes ir a comer. Si no comes, nadie te obliga porque el ayuno es una parte importante de la vida budista. Si no comes, se respeta mucho. Nadie vendrá a decir ven a comer, porque creen que estás ayunando. Es una situación extraña para este hombre del sur de la India, porque en el sur de la India debes saber que si vas a casa de alguien, no importa a qué hora del día vayas, tienes que comer. Le dices, no, acabo de cenar y he venido. Ah, no importa, has venido a mi casa, así que debes comer. Porque eso es la hospitalidad. Es un camino seguro hacia el hospital. Nadie le preguntó quién eres, de dónde vienes, ni siquiera le dijeron ven y come, nada. Solo se quedó ahí. Cuando el hambre le sobrevino, fue a comer. Y siguió por ahí. 1 día, 2 días, 3 días. Pasaron 3 semanas y nadie le habló. Después de 3 semanas, el viejo monje que estaba allí le llamó. Él ya sabía por qué había venido ese hombre. Le dijo, ¿qué harías con poderes sobrenaturales? ¿Qué harías caminando sobre el agua? ¿Sabes que después de 3 días un bote sería mejor opción? Te enseñaré el camino de la meditación. Con ello podrás vivir una vida fructífera. Nuestro hombre dijo, no quiero meditación. ¿Crees que para aprender a meditar tengo que venir hasta el Tíbet? En la India conocemos todos los tipos de meditación. No olvides que Gautama, el Buda, es una exportación de la India. El monje intentó disuadirlo de muchas maneras, pero nuestro hombre estaba decidido. Quiero poderes sobrenaturales. Entonces el monje dijo, de acuerdo, si quieres saberlo, mañana por la mañana a las 4 date un baño en el río y ven aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Te daré los secretos de lo sobrenatural. Nuestro hombre fue a las 4 de la mañana. Se dio un chapuzón en el río. No estaba en el sur de la India, estaba en el Tíbet. Las temperaturas son todas menos.
Se dio un chapuzón, se puso medio azul. Fue y se sentó delante del monje. El monje miró su condición y su determinación. Le dijo: «Mira, esto es muy simple. Hay 3 mantras. Si pronuncias estos 3 mantras 3 veces, todo lo sobrenatural será tuyo. ¿Debería revelarte estos mantras? Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Si estos 3 mantras los pronuncias 3 veces, todo lo sobrenatural será tuyo. Lo único es que cuando estés pronunciando el mantra, no puedes pensar en un mono». ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Puedo irme, por favor? Nuestro hombre salió del monasterio extasiado, saltando de alegría. Este monje tonto me ha revelado todos los secretos de lo sobrenatural y se atreve a decirme que no piense en un mono. ¿Qué dice? ¿Qué sabe él de mi cultura? Aquí pensamos en los Vedas, en los Upanishads, en los Brahma Sutras. Estas son todas las grandes escrituras. ¿Por qué voy a pensar en un mono? ¿Acaso soy un cazador? No he visto un mono en los últimos 10 años. Así que, así, pensando en los monos, bajó a la parte india del Himalaya. Hay un río sagrado en la India. ¿Habéis oído hablar de él? Bajó el río sagrado Ganga. Se dio un chapuzón en el río, se sentó y... Buddham mono. Un mono significa otro chapuzón en el río. Se sentó y Buddham mono, otro chapuzón en el río. Buddham mono, otro chapuzón en el río. Lo intentó con varias posturas de yoga. Bud significa que viene un mono. Después de una semana de intensa práctica, llegó a un estado en el que solo había monos. Monos por dentro, monos por fuera. Un universo lleno de monos. Por lo que ya ni siquiera podía sentarse, acostarse o dormir. Monos por todas partes, dentro, fuera, por todas partes, monos. Por entonces regresó, todo el camino de vuelta al Tíbet una vez más. Fue a ver al monje y le dijo: «No quiero tus poderes sobrenaturales, libérame de estos monos de una vez». Por lo tanto, esta es la naturaleza de tu mente. Si dices no quiero algo, es lo que ocurrirá en tu mente, ¿no es así? Solo monos. No, ahora no pienses en un mono. No, no puedes pensar en un mono, solo monos. Cuanto más hagas eso, más monos habrá. Lo que estoy tratando de decir es que sin entender la naturaleza fundamental de la mente, si intentas hacer algo en su contra, te volverás loco. Muchas cosas que crees que quieres olvidar, nunca las olvidarás. Las cosas que quieres recordar, siempre las olvidas, ¿no es así? ¿Sí o no? Porque sin entender los fundamentos de la mente, estamos tratando de operar con ella. Esta es la máquina más sofisticada del planeta. Pero acudes a ella de cualquier manera. Si lo haces de cualquier manera, a veces funcionará. La mayor parte del tiempo, desafortunadamente, la mente de la mayoría de la gente trabaja en su contra. Cuando tenías 5 años, cuando solo eras eso, ¿cómo de alegre eras? Y hoy, ¿cómo de alegre eres? ¿Ha aumentado o disminuido? Eso significa que tu mente está trabajando en tu contra. Está trabajando en tu contra simplemente porque sin entender los fundamentos de lo que eres, estás tratando de operarla. Si tienes un cuchillo afilado, debes tener una mano firme, ¿sí? ¿Sí o no? Si tienes un cuchillo muy afilado, debes tener una mano muy firme, no una mano inestable. Te cortarás o cortarás a alguien. ¿Sí o no? Eso es todo lo que está sucediendo ahora. Una vez que te conviertes en un ser humano, tienes un cuchillo afilado, sin una mano firme. De ahí el yoga. Para crear una mano muy firme,
para que ese cuchillo afilado pueda ser usado de la manera que queremos y que no nos corte todo el tiempo. Ahora mismo, toda la miseria que ves en el planeta, toda la miseria humana que está ocurriendo en este planeta, ¿dónde está la unidad de fabricación? ¿En Shanghái? ¿Dónde está la unidad de fabricación? En tu mente. Todo tipo de miseria se fabrica solo aquí. Esto debería fabricar la felicidad para ti, el éxtasis para ti, pero está fabricando miseria porque no hay una plataforma estable. Está por todas partes. Una vez que esta mente comienza a trabajar para ti, una vez que eres dichoso por tu propia naturaleza, no hay miedo al sufrimiento. Una vez que te conviertas en lo que hay dentro de ti, cuando tu mente toma instrucciones de ti, pase lo que pase, mantendré esta dicha. Eso hará magia. Se convertirá en un fantástico instrumento de bienestar y querrás explorar toda la profundidad y dimensión de esta vida. Cosas pequeñas o grandes, no importa. En cada acto, el ser humano anhela tener éxito. La vida es un número infinito de puertas. Si eres muy diligente, abrirás algunas de ellas. Si eres brillante, abrirás muchas. Pero si eres verdaderamente brillante, entonces ellas se abrirán para ti. El proceso de ser exitoso se vuelve tan complejo para la gente que por lo general se olvidan completamente del por qué están trabajando para alcanzarlo y comenzarán a desarrollar conceptos de éxito. Todo tipo de conceptos. ¿Qué es ser exitoso? Había un hombre en la India cuyo nombre es Shankaran Pillai. Su hijo se trasladó a los Estados Unidos. Se fue a Texas, Houston, y empezó a trabajar allí. Entonces se enamoró de una mujer blanca americana. Estaba intranquilo porque en su país esta relación amorosa es delito. Tras dudar y dudar, un día se lo contó a su madre. La madre informó al padre y el padre explotó. Volvió a casa para convencerle, pero no funcionó. Porque en la India, si te tienes que casar, rastrean el árbol genealógico hasta 5,000 años. Así que no hubo manera de convencerlo, por lo que se volvió. Y por supuesto, cuando volvió, de nuevo se enamoró y siguieron adelante. Entonces el padre renegó. Shankaran Pillai simplemente renegó de su hijo. No tengo nada que ver contigo. Pero pasaron los años y tuvieron un hijo. Y la foto del niño desde el día en que nació estaba en Facebook. Y su esposa se la restregaba en la cara. Y el pequeño bebé ahí estaba, creciendo cada día. Y todas esas cosas. Poco a poco, ya sabes, ha renegado del hijo, pero el nieto es otra cosa. Despacio, en cuestión de 1 o 2 años, se enamoró completamente del pequeño bebé que no había visto. Ciertas cosas empezaron a suceder y la gente empezó a venir de América, aquellos que estaban viajando. Oh, tienes que ver a tu nieto, ¿no lo has visto? Oh, tienes que verlo, es el fruto de tu vida. Poco a poco lo atrapó. Entonces decidió que no iba a ver la cara de su hijo. Vendría a América y solo vería la cara de su nieto. Entonces llegó a América y había un niño de 7 años, lleno de energía. Estaban viviendo en un pequeño rancho. Él estaba por todas partes, haciendo trastadas. Se dejó llevar completamente por este pequeño compañero. Entonces el niño un día dijo: abuelo, ven, te mostraré mis habilidades de tiro con arco. Lo llevó al granero que estaba dentro y al entrar vio 8 dianas. Todas ellas con la flecha en el blanco. Shankaran Pillai las miró y luego pensó: oh, este es mi nieto. Pensó en todos los grandes arqueros legendarios de la India, ya sabes, Arjuna y Ekalavya, y vio el futuro. Todas esas medallas de oro olímpicas cayendo del cielo. Entonces preguntó: ¿desde qué distancia disparaste? El chico dijo: desde 20 metros. ¿Qué? ¿Desde 20 metros?
¿8 blancos hiciste, Diana? ¿Cómo lo haces? Entonces el niño dijo, abuelo, primero disparo y luego pinto el blanco. Estos conceptos sobre el éxito pueden ser muy abrumadores. Y he estado continuamente con personas que han alcanzado un cierto punto de éxito y sus conceptos de éxito. Su vida no encaja con su concepto de éxito. Lo está rompiendo y piensan que algo está yendo mal. No está yendo mal, solo está mejorando. Las situaciones les empujan a seguir adelante, pero su concepto se está rompiendo, por lo que están sufriendo su éxito. Cuando hablamos de éxito, estoy seguro que todos vosotros ya debéis tener planes sobre cómo desplegar este éxito en vuestra vida. ¿Habéis hecho vuestros planes? Planear es bueno, pero los planes de nuevo pueden quedar atrapados en las cosas, porque planeas desde lo que conoces hoy. Nadie puede planificar a partir de algo que no conoce. Tu plan significa que es una exageración del hoy como un mañana. Ahora mismo estás aquí, en un cierto nivel. Ahora piensas, mi plan significa, esto debe ser 10 veces más que este número de años, o lo que sea, o 100 veces, o 1.000.000 de veces, y así. Pero el plan es esencialmente una exageración de lo que es el hoy. Quizá hay una cierta lógica. Tal vez hay una cierta comprensión de la logística vinculada a él. Pero esencialmente es la exageración del hoy. Eso significa que en muchos sentidos has descartado cualquier otra posibilidad que aún no está en tu experiencia. En Pensilvania, ¿habéis oído hablar de las inundaciones de Pensilvania? Pensilvania tiene inundaciones, ¿sabes? Una vez sucedió, una gran inundación llegó y el agua comenzó a subir en un pequeño pueblo y subió hasta él, ya sabes. Las casas se estaban sumergiendo. Entonces, 2 chicos jóvenes se subieron al techo de su casa y estaban sentados allí. Entonces vieron un sombrero que subía y bajaba, enfrente de la casa. Uno de los chicos preguntó, ¿qué es eso? ¿Por qué ese sombrero sube y baja? El otro chico dijo, no te preocupes, es mi padre. Ayer por la noche discutió con mi madre e hizo un juramento. Llueva o truene, voy a cortar el césped. Así que los planes pueden ser debilitantes. Es bueno tener un plan, pero es más importante que tengas un propósito. Si tienes un propósito, los planes evolucionarán. Sucederán cosas, los planes se desmoronarán, surgirán cosas nuevas. Lo que tenga que suceder, sucederá. Si te aferras a un determinado propósito, las demás cosas solo servirán a ese propósito. Pero si estás muy comprometido con un plan como tal, entonces el plan puede convertirse en un proyecto de restricción. También es una posibilidad. Está bien sostener un plan, pero debes sostener un plan a cierta distancia. El proceso del éxito. Veamos, esencialmente el éxito es un deseo dentro de todo ser humano. Puedes poner algo de fuego en él y convertirlo en tu pasión. Pero si se convierte en una necesidad dentro de ti, que debes tener éxito y que si no lo tienes sufrirás, entonces te diriges a un problema serio. Nuestras pasiones pueden convertirse en veneno si nos volvemos, si empezamos a resentirnos por el incumplimiento de las mismas. Cuando digo que se convierten en veneno, hoy en día hay pruebas médicas y científicas, sustanciales, que demuestran que si te vuelves resentido, cuando estás resentido con algo, cuando estás enfadado con algo, cuando estás frustrado con algo, hoy podemos comprobar médicamente, podemos hacer un pequeño análisis de sangre y mostrarte que en realidad estás poniendo veneno en tu sistema. Estos son venenos que tú bebes y esperas que algún otro muera. La vida no funciona así. Si bebes veneno, mueres, y es justo. Es muy justo, ¿no? Si bebes veneno, debes morir. Yo bebo el veneno, quiero que el otro muera. No funciona así. Así que estas emociones siempre quitan la habilidad fundamental. Mira, hay algo llamado como un genio en un ser humano. Todo ser humano lo tiene. Todo ser humano lo toca en algún momento de su vida. Pero la cuestión es, ¿con qué frecuencia lo tocas? Esa es la cuestión.
Si te sale la chispa una vez en la vida, eso no es lo suficientemente bueno. Tienes que estar echando chispas todo el tiempo, ¿no es así? ¿Qué es el genio? Hay muchas maneras de verlo. Una de las más sencillas es cuando decimos inteligencia. Siempre estamos pensando en el pensamiento lógico. No, el pensamiento lógico no tendrá sentido probablemente dentro de unos 25 años. Porque el ordenador puede ser capaz de explorar todas las permutaciones y combinaciones del pensamiento lógico mucho más rápido y mejor de lo que tú podrías hacerlo. Así que tocar el genio significa que hay otra dimensión de inteligencia dentro de ti. ¿Qué desayunaste? Pollo y ensalada. Mira, se ha comido un pollo. A lo largo de la tarde, ese pollo se ha transformado en un ser humano. Si le preguntas a Charles Darwin, ¿cuánto tiempo tarda un pollo en convertirse en un ser humano? Él hablaría en términos de millones de años. Aquí está, en el transcurso de la tarde, ha transformado un pollo en un ser humano. Por lo tanto, hay una inteligencia aquí, hay un poder aquí, que es capaz de hacer lo que la naturaleza hizo durante 1 millón de años, así, en una tarde. Lo único es que se trata de un estado de inteligencia inconsciente. Todo lo que es inconsciente, si el esfuerzo necesario está ahí, puedes convertirlo en un proceso consciente. En tu proceso consciente, si esta inteligencia, incluso una gota de esta inteligencia, está disponible para ti, de repente la vida chispeará como si fuera magia. Mientras todo el mundo se esfuerza tú puedes simplemente hacerlo. Ahora cuando digo inteligencia, siempre la gente pensaría esto. Si dices inteligencia y le pides que la muestren en el lenguaje de signos, también dirán siempre esto. ¿No es así? No dirán esto, o esto, o esto, o esto. Pero una única célula de tu cuerpo está haciendo más actividad de la que tu cerebro podría llegar a hacer nunca. Una molécula de ADN está haciendo tantos millones de funciones en un minuto que se escapa a nuestro entendimiento. ¿Sí o no? Así que en el yoga, en los sistemas yógicos, en las ciencias yógicas, nunca miramos nada como mente. No hay tal cosa como mente. Hay un cuerpo físico y hay un cuerpo mental. Así que aprendes a pensar a través de tu cuerpo. Hay muchas cosas que personalmente hago al mismo tiempo. Ahora la gente viene y me dice, justo ahora que estoy entrando en esta sesión, alguien ha venido y me ha dicho, Sadhguru, estos planes de construcción tienen que salir adelante, porque lo hacemos todos nosotros mismos. Ahora, para cuando salga, tendré el plan de construcción listo mientras estoy hablando aquí, porque 12 o 14 canales se mantienen abiertos en mi cabeza. No son en la cabeza, aprendes a pensar a través de tu cuerpo. Aprender a pensar a través de tu cuerpo nunca te dará dolor de cabeza. Esa es la mejor parte. Ahora bien, todas estas responsabilidades y miles de cosas que suceden al mismo tiempo, ¿no estresan? No hay algo así porque utilizas una dimensión más profunda de ti mismo y todo el mundo es capaz de ella. Y todo el mundo la tiene. Puede que no tengas el mismo nivel de intelecto que otra persona. Eso es subjetivo. Pero si todos coméis zanahoria, podéis digerirla. Eso significa que tenéis otra dimensión de inteligencia, ¿no? Si estableces la situación necesaria para que todo lo que hay dentro del sistema esté disponible para ti, el éxito está asegurado. Lo único que aprendí y sigo haciendo es que si miro algo, si miro a una persona, conozco su pasado, su presente y su futuro. Ese es el nivel de atención que les presto. No los miro así. Cuando miro, los miro completamente, con todo lo que tengo. Si prestas suficiente atención, no hay nada que no se rinda. Nunca tuve ninguna razón o necesidad de ir a buscar las escrituras o algo. Con todo mi respeto y admiración, no es que sea reacio a ello, es simplemente que no he tenido el tiempo necesario. ¿Cómo todo este proceso comenzó? Fue que cuando era muy joven, me di cuenta de que simplemente no sabía nada.
Veréis, si te das cuenta de que no sabes, si tienes una completa realización de que no sabes nada, prestar atención será natural. Porque sabes todo. Ah, conoces a este tipo, sabes esto. Hay suposiciones y más suposiciones. Bueno, yo lo he usado de una manera diferente, pero incluso si estás haciendo negocios, incluso para fines comerciales, la única razón por la que un ser humano parece ser, todas las oportunidades parecen ir en su dirección y no en la dirección de otras personas, es simplemente porque él es capaz de ver y otras personas no son capaces de ver. No es que no esté ahí para los demás, uno es capaz de ver y otros no son capaces de ver. Así que, esencialmente, ser líder significa que es capaz de ver algo que los demás no son capaces de ver. Así que la atención sin intención, simplemente estar atento, es lo que intentábamos hacer por la tarde. No prestar atención a algo, solo practicar la atención. Un nivel de atención muy elevado en el que hay una atención desenfocada. Pero cuando la enfocas en algo, casi todo tiene que ceder. No hay otra forma de conseguir esa atención. Así que siempre me centré en potenciar y agudizar mi atención. Nunca en la retención. Porque lo que recoges no eres tú. Esencialmente, sabes que existes solo porque tienes algún sentido de atención en este momento. ¿No es así? Supongamos que te duermes y pierdes la atención. Ni siquiera sabes que existes. Así que la base de tu existencia es la atención. Y esta atención no tiene que estar hipotecada por nada. Solo tienes que afinar tu atención. Mira, si tienes un cuchillo en tus manos, no hay otra cosa que tengas que cortar, solo manzanas. Si tienes un cuchillo lo suficientemente afilado, puedes cortar todo lo que quieras. Pero lo importante es que el cuchillo esté lo suficientemente afilado. Así que tu atención es lo suficientemente aguda, no para esto o para lo otro. Si tu atención se ha vuelto muy aguda, si deseas hacer un cierto tipo de actividad, puedes hacerlo con éxito. Creo que debo decir algo sobre mis propias empresas en un momento dado. Mi empresa comenzó cuando tenía 8 años. Debido a un extraño tipo de orgullo en mí, nunca tomé una sola rupia como el dinero del bolsillo de mis padres. Empecé a ganar dinero cuando tenía 6 o 7 años. A los 8 ya era un emprendedor consumado. Incluso hoy, se me conoce en Mysore porque atrapaba serpientes en las casas de todos. Si atrapaba una serpiente me daban 25 rupias. En los años 60, 25 rupias eran $1.000.000 para un niño de 7 u 8 años. Estaba en la cima del mundo. Así que hay un instituto de investigación alimentaria, el CFTRI, y todos los sábados por la tarde iba allí. Atrapé 4 o 5 serpientes. Las midieron. Tenía que mostrárselas así. Si medía más de 1 metro me daban 50 rupias. Si medía menos de 1 metro me daban 25 rupias. Por la tarde gané de 100 a 150 rupias. No sé si puedes imaginarte, 150 rupias para un niño de 8 o 10 años en los años 60 o 70 era como $1.000.000 hoy en día. Era grande y participé en muchas cosas, en casi todo lo que se me presentaba. Debería contarte algo sobre una pequeña empresa que monté y que se convirtió en un gran negocio. Después de la universidad, donde no aprendí nada, pero aprobé. Lo único era que para entonces había cruzado la India en moto. Y de repente me di cuenta de que cuando iba a las fronteras de la India me pedían algo más que el carné de conducir. Ni siquiera sabía que existía el pasaporte. ¿Ves? No es como hoy. Hoy todos los niños pueden tener 3 años. Incluso un niño de 4 años sabe que tiene que tener un pasaporte. Yo tenía 20 años, pero no sabía que necesitaba un pasaporte. Llegué a la frontera y me dijeron, ¿dónde está su pasaporte? Dije, ¿qué? Tengo un permiso de conducir. Me dijeron, no, necesitas un pasaporte. Entonces me volví de la frontera de Nepal y regresé en mi moto.
Mi único sueño era cruzar el mundo en moto. Así que quise hacer algo más. Empecé un tipo de agricultura comercial. Estaba ganando dinero. Pensé que lo haría durante 2 años y lo dejaría, pero mientras tanto mi espíritu emprendedor despegó de muchas maneras diferentes. De esta manera, me puse en marcha, y luego hubo una industria que surgió cerca. Querían construir una planta de tratamiento de agua. Resulta que conocí a la persona que dirigía la industria. Fui allí y me presenté. Me senté en su despacho. Estaban discutiendo algo sobre una planta de tratamiento de agua. Me enteré y estaban mirando los planos y demás. Entonces pregunté, ¿puedo solicitarlo? ¿Puedo hacer esto? Porque está cerca de mi granja. ¿Puedo hacerlo? Me dijo, no, esto es muy complejo. Hay algunos expertos en Mumbai y Bangalore que vendrán y lo harán. No puedes hacerlo. ¿No puedes hacerlo? Le dije, dame una oportunidad. Déjeme ver. Tomé el archivo. Fui y lo leí todo. Volví a verle después de 3 días y le dije, puedo hacerlo. Me dijo, no lo hagas. Eres mi amigo. No quiero que hagas esto. No, solo déjame dar ya sabes, licitar. Así que en esos días había algo llamado como puestos de libros Nava Karnataka. Solo vendían libros rusos. Solías conseguir grandes libros de literatura. Podías conseguir Guerra y Paz de León Tolstoy por 2 rupias y 2 libros de ingeniería por 2 rupias. Todos libros de tapa dura. Compré 10 libros sobre plantas de tratamiento de agua. Me senté en mi granja y lo leí día y noche. Hice mi propio diseño. Fui allí y di una oferta de 1,76 lakhs. Recuerde que esto eran los 70. Y la oferta más cercana era de 32 lakhs. La más alta era de más de 70 lakhs. Él miró esto y dijo, eres gracioso. No vas a hacer esto. Le dije, no, puedo hacerlo. Me dijo, no hay manera de que lo hagas. Mira esto, la oferta más cercana es de 32 lakhs y tú estás diciendo 1,76 lakhs. ¿Cómo lo vas a hacer? Le dije, dame un día más. Volví de nuevo y revisé los libros. Dije, lo haré. Entonces me dijo, en 90 días debes terminar esto y debe funcionar. Si no funciona, debes retirarlo a tu coste. Limpiar el sitio e irte, y no te daré ni una rupia por adelantado. Volví a ir y a buscar en los libros. Dije, puedo hacerlo. Completé en poco más de 70 días. Lo hice por poco más de 90.000 rupias. En una sola toma gané 80.000 rupias así de fácil. La gente pensó que era un éxito. Ahí empezó mi industria en la construcción. Raja Ramana. Venía para la planta RMP. Él venía en helicóptero para ver dónde estaba el sitio. No había nadie allí. Fui y me encontré con este ingeniero. Me dijo que se estaba rompiendo la cabeza. No sé qué hacer. Tengo que marcar el sitio. Le dije, tengo clavijas y tela blanca. Iré y marcaré el lugar por ti. Lo marqué. Me pagaron 38.000 rupias por un trabajo de 15 minutos. Fui en mi moto y lo arreglé yo mismo. Así empezó mi empresa y crecimos hasta convertirnos en una gran empresa de construcción. Íbamos a lo grande, pero entonces me iluminé, así que lo dejé. Estar en el ahora. Te haré una pregunta muy simple. Ve a otro lugar y muéstramelo. ¿Puedes estar en otro lugar? Esa es la razón por la que tienes una mente. Puedes sentarte aquí y pensar en Mumbai. Puedes pensar en el ayer, puedes pensar en el mañana. Puedes pensar en lo que fue hace 10 años y puedes pensar en lo que será 10 años después. Pero sigues viviendo en el ahora, ¿no es así? Esencialmente, se recomienda que no pienses en el ayer o en el mañana, simplemente que estés con lo que está aquí ahora mismo. Verás, nos ha costado millones de años de evolución conseguir esta capacidad cerebral que nos permite recordar vívidamente cada experiencia de nuestra vida. Y encima, tenemos un sentido fabuloso de la imaginación que nos permite proyectar y crear un mañana en nuestra mente y hacer los esfuerzos para manifestarlo.
Hoy en día, la razón por la que alguien te dice que estés en el ahora es porque para mucha gente, estas dos facultades de memoria e imaginación nos distingue de cualquier otra criatura en el planeta. Ninguna otra criatura en este planeta tiene un sentido tan vívido de la memoria y la imaginación como nosotros. Nos ha costado millones de años de evolución llegar hasta aquí. Pero ahora, como la gente no sabe cómo manejarlo, dicen que nos deshagamos de ello. No recuerdes el ayer. No pienses en el mañana. Solo quédate con lo que está aquí ahora mismo. En cierto modo, estamos hablando de cómo volver a ser una lombriz de nuevo. Tengo gran consideración y respeto por la lombriz. Es una criatura muy ecológica, pero con enorme esfuerzo, esta vida ha evolucionado desde allí hasta aquí, ¿no es así? Es importante aprender cómo podemos poner esta memoria e imaginación al mayor rendimiento posible, ¿o es mejor borrarla para poder simplemente estar aquí con un poco de paz? O de manera pacífica. Es muy fácil hacerlo si te quitamos la mitad del cerebro. Estarás muy tranquilo y siempre en el ahora. Sí. ¿Es eso lo que queremos de la pregunta? Esto ha sucedido porque la gente se ha vuelto capaz de sufrir por algo que sucedió hace 10 años. Sí. Puedes sufrir por algo que ocurrió hace 10 años y puedes sufrir por lo que puede ocurrir pasado mañana. Así que no estás sufriendo la vida, solo estás sufriendo tu memoria y tu imaginación. Porque se ha vuelto loca. Porque no te has hecho cargo de ella. O lo que es lo mismo. La mayor facultad de lo que nos hace humanos se ha convertido en el problema. Lo mejor que tenemos aquí, como seres humanos, es esta capacidad cerebral. De lo contrario, como cuerpo, no somos gran cosa. Realmente no eres nada comparado con un tigre, o un elefante, o cualquier otra criatura, ¿sí o no? Como cuerpo físico, no eres mucho comparado con otras criaturas, ¿no es así? Pero como tenemos esto, podemos recordar nuestra experiencia de vida, y a partir de eso, podemos crear la imaginación. A partir de eso podemos crear o lograr planear y manifestar lo que queremos en nuestras vidas. Ahora esa gran facultad se ha convertido en un problema para mucha gente, porque lo único que están sufriendo es: la vida no está ocurriendo como yo creo que debería ocurrir. ¿Hay algún otro sufrimiento? ¿Hay algún otro sufrimiento para un ser humano? La vida no está sucediendo de la manera que yo creo que debería suceder. Eso es todo lo que hay, ¿no? El sol de hoy, por la mañana, salió a tiempo. ¿Hola? Ahora me miras pensando, vale, ¿y qué? No estás entendiendo lo que estoy intentando decir. Si el sol desapareciera ahora mismo, dentro de 18 horas, casi todo lo que conoces como vida habría desaparecido, excepto unas pocas vidas microbianas que están en lo más profundo de la Tierra. Excepto eso, casi todo lo que conoces como vida, tanto humana, animal como vegetal, habría desaparecido completamente en las 18 horas siguientes. Por lo que te acabo de dar una gran noticia que has ignorado. Y encima te has quedado mirándome mal. He dicho que el sol ha salido a tiempo y tú, vale, ¿qué pasa con eso? Todo el universo va perfectamente bien hoy. En todo el cosmos ni un solo accidente. Pero un pequeño y desagradable pensamiento está rondando por tu cabeza y es un mal día, ¿no?
¿Un pensamiento tonto está rondando por tu cabeza y es un mal día? Todo es perfecto en el cosmos. Lo que esto significa es que tu realidad psicológica se ha vuelto más grande que tu realidad existencial. Lo que pasa en tu cabeza se ha vuelto más grande que el cosmos. Esto es una pérdida de perspectiva, por lo que te inventarás todo tipo de filosofías. Nadie tiene que decirte que estés en el ahora, porque no puedes estar en otro lugar, ¿sí? No puedes estar en ningún otro sitio, ¿no? Si vives, vives en este momento. Si mueres, mueres en este momento, ¿no es así? Así que no hay peligro de que te escapes de este momento, por lo que no tengo que decirte, por favor, estate en este momento, no te vayas. No hay manera de irse. No hay manera de irse. Inténtalo. No, mentalmente me voy a... Mentalmente no vas a ninguna parte. Mentalmente puedes crear imágenes de cualquier cosa. Tu mente es un tablero de dibujo en el que puedes escribir cualquier cosa. Puedes estar en Pune, o en Mumbai, o en tu mente. ¿Debo quitarte esta capacidad? ¿Debo quitártela? Este es el aspecto más hermoso del ser humano, ¿no? Que podemos estar aquí, pero podemos imaginar esto y aquello, e incluso cosas que jamás hemos visto, ¿sí o no? Entonces, siempre estamos tejiendo filosofías de cómo ayudarnos a nosotros mismos, porque el entendimiento de un montón de gente piensan que la espiritualidad es un cierto tipo de discapacidad, ¿sí? Porque si dices, soy espiritual, lo primero que te van a preguntar es, ¿cuáles son las cosas que no haces o que no puedes hacer? Si el proceso espiritual es una discapacidad, deberíamos desterrarlo, ¿no es así? Si el proceso espiritual es una discapacidad, deberíamos prohibirlo en este país, ¿o no? Si es empoderamiento, entonces todo el mundo debería tenerlo. Si es una discapacidad, deberíamos deshacernos de ella, pero por desgracia, se ha visto como una discapacidad durante mucho tiempo. Hasta tal punto, con todo tipo de cosas. Así que existen estas ideas de que si eres espiritual, deberías ser incapaz de vivir en este mundo. Solo deberías hablar de esa tierra de la que no has visto. Son cosas muy poco prácticas e idiotas las que han hecho pasar como proceso espiritual. La espiritualidad, o el proceso espiritual, es el nivel más alto de empoderamiento que un ser humano puede tener. Porque si no es así, no tienes nada que hacer con él. Nadie debería tener nada que ver con ello. Así que, nunca intentes vivir el momento. Tu problema es este. Te han dado un super ordenador. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es la máquina más sofisticada del planeta. Te pregunto, ¿has leído el manual de usuario? No, ese es todo el problema. Todo el problema es que no sabes cómo manejarlo. Si tu mente tomara instrucciones de ti, podrías sentarte aquí y tener el pensamiento que quisieras tener, la emoción que quisieras tener. ¿Es tu mente un problema? No, pero la maldita está haciendo todo tipo de cosas excepto lo que tú quieres. Así que esto es lo que pasa con casi todo. Si no sabes cómo manejar algo, casi todo es un problema, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es realmente el propósito de la vida? ¿No es fantástico que si no hay un propósito no tienes nada que cumplir? Puedes simplemente vivir. No, pero quieres un propósito. Y no un simple propósito. Quieres un propósito dado por Dios. Es muy peligroso. La gente que piensa que tiene un propósito dado por Dios está haciendo las cosas más crueles del planeta. Eso no. Están haciendo las cosas más horribles y siempre han estado haciendo las cosas más horribles. Porque cuando tienes un propósito dado por Dios, la vida aquí
se vuelve menos importante que tu propósito. than your purpose. La vida es importante. La vida es importante. Cuando digo vida, no estoy hablando de tu familia, de tu trabajo, de lo que haces, de lo que no haces, de tu fiesta. Not do your party. No estoy hablando de eso como vida. This is Esto es la vida. La vida está dentro de ti o a tu alrededor. the La ambición de la vida. Estás confundiendo la ambición de la vida con la vida. your home, Tu casa, tu familia, tu lugar de trabajo, tu fiesta. place, your party. This Eso es todo ambición por la vida, no la vida en sí. ¿Sí o no? Están confundiendo la ambición con lo real. No. La vida es importante. Porque es lo único que conoces. No conoces nada más. do you know ¿Conoces algo más? El resto son cosas imaginadas, ¿no? Lo único seguro es que esto late y está vivo y es todo lo que hay. ¿Es esto importante? De una importancia vital. No tú como persona. Eso no es importante. But you as a Pero piece tú, of life, como pedazo de vida, es muy importante. Porque esa es la base de todo. Cuando digo que es la base de todo, el universo existe para ti solo porque tú eres. ¿No es así? yes or no? El mundo existe para ti solo porque tú eres. De lo contrario, no existiría tu experiencia. Entonces, en todos los sentidos, esto es importante. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de esto? Mira si tienes un propósito y lo cumples. Después de eso, ¿qué harías? Después de eso, ¿qué harías? Aburrirte, ¿no? It is Es que la vida es tan intrincada y tan fenomenalmente intrincada intricate that if que si te pasas 10.000 años mirándola detenidamente, years looking at it carefully, aún no la conocerás del todo. hardly. Si pasas 1.000.000 de años mirándola con absoluta atención, aún no la conocerás en su totalidad. Así es. ¿Tiene algún sentido? Is there a meaning to it? Lo mejor de la vida es que no tiene sentido. No meaning to it. Este es el aspecto más grande de la vida, que no tiene ningún significado y que no hay necesidad de que tenga un significado. Es la mezquindad de la mente la que busca el significado, porque psicológicamente te sentirás un poco desconectado de la vida. Kind of unconnected with life. Si no tienes un propósito y un significado, las personas están siempre tratando de construirse este tipo de falsos propósitos. Ahora estarán plenos y felices. Happy. Finalmente se han casado. Ahora el propósito es otra persona. Después tendrán hijos. Ahora se sentirán miserables con sus hijos. Ahora todo el propósito y el sentirse miserables es por los niños. Y así continuará. Estos son cosas que tú mismo estás causando al sostener estos propósitos de vida. ¿Y hay un propósito divino? ¿Qué pasa si Dios no sabe que existes? Solo estoy preguntando a colación. Estoy diciendo Cosmos. que en este universo enorme se supone que Dios tiene que ser el creador y el gerente de 100.000 galaxias. Galaxies. Pero se tiene que preocupar por este pequeño planeta y por ti, suponiendo que sepa que existes. ¿Es posible o no? Siento estar diciendo estas cosas tan sacrílegas, pero ¿es posible o no? ¿Qué pasa si no sabe que existes? ¿Qué pasa si no tiene un plan para ti? Suponiendo que tenga un plan individual para ti, Individual plan for you. no te centres en esas cosas. La cosa es que la creación está hecha de tal manera que la misma y el creador no pueden estar separados. Aquí eres un pedazo de la creación y a la misma vez la fuente de la creación fluye a través de ti. Si le prestas un poco de atención a este proceso de la vida, no necesitarías ningún propósito. Podrías seguir enganchado a ella por 1.000.000 de años si quisieras. Ocurren tantas cosas.
Tanto significa que hay un montón de esas cosas inimaginables ocurriendo aquí mismo. Si prestas suficiente atención, 1.000.000 de años de existencia te mantendrían ocupado o más. Ahora mismo, la necesidad de un propósito ocurre porque estás atrapado en una estructura psicológica y no en tu proceso de vida. Psicológicamente, tu estructura psicológica funciona con los datos recopilados que son limitados. Con eso rueda. Y ahora mismo, tus pensamientos y emociones se han convertido en mucho más importantes que tu vida, ¿no es así? Así que debido a esto buscas un propósito para escapar de la trampa que has montado para ti mismo. Es una trampa puesta por ti mismo. Fácilmente puedes salir de ella. Si la trampa hubiese sido puesta por alguien más difícil salir, porque habría puesto la trampa de tal manera que no pudiera salir de ella, ¿no es así? Hablo como si fuera la vida por eso. Es eso. Así que es una trampa puesta por ti, de la que es fácil salir, pero es un asunto complejo. ¿Por qué conlleva tantas dificultades ahora que estás identificado con la trampa? Te gusta. Te gusta porque te da un cierto grado de seguridad, protección, identidad individual. Si construyes un capullo a tu alrededor, te da seguridad, pero también te aprisiona. Los muros de autoconservación son también muros de autoencarcelamiento. Cuando te protege, te gusta. Cuando te restringe, no te gusta. Por eso tenemos puertas. Nos gustan los muros porque nos protegen, pero tenemos puertas para poder abrirlas y salir cuando queramos. No importa lo bonito que sea, seguimos queriendo salir, ¿no? Eso pasa con cada trampa que te pones. No importa lo agradable que sea, en algún momento querrás salir. Entonces, el muro psicológico que has construido te da algún sentido de identidad, algún sentido de ser una persona y una persona individual, y te da seguridad. Pero si empiezas a experimentarlo como una trampa, en algún lugar quieres romperla. Así que una forma de no romperla es encontrar un propósito. Aquellos que encuentran un propósito en su vida se vuelven muy engreídos. Se quedarán en su trampa para siempre creyendo que están haciendo la cosa más fantástica. Lo primero que necesitas es equilibrio. Si tienes equilibrio, entonces puedes escalar. Si no tienes equilibrio, es mejor que te quedes en el suelo, ¿no es así? No es seguro que alguien que no tiene equilibrio suba alto. Es mejor que se quede cerca del suelo. No debe subir. Así que lo primero es establecer un equilibrio. Después puedes perder tu estructura psicológica. Resultará algo maravilloso. Si pierdes tu estructura psicológica sin equilibrio, que es lo que está haciendo mucha gente hoy día, veréis, ¿por qué alguien querría beber alcohol o drogarse? Porque te hace perder tu estructura psicológica, lo que te hace sentir por un momento liberado, pero sin el equilibrio necesario. No has trabajado por el equilibrio, pero tienes libertad. Libertad sin equilibrio es destrucción. Anarquía, ¿no es así? Entonces, lo primero es trabajar el equilibrio. Un enorme sentido del equilibrio donde incluso aunque desmanteles tu estructura psicológica, puedas seguir viviendo. Desmantelar tu estructura psicológica es un proceso importante, porque es tu trampa. Es tu seguridad, tu estabilidad, y al mismo tiempo es tu trampa. Es como un círculo vicioso. Te sientes seguro, pero es tu trampa. Si desmantelas tu trampa, también desmantelas tu seguridad, ¿no es así? También desmantelas tu sentimiento de propósito. También desmantelas cualquier cosa que te importe. Así que eso necesitará equilibrio. Si desmantelas sin equilibrio, te volverás loco.
Pero no busques un propósito, porque si buscas un propósito, encontrarás locura. Si encuentras uno, estás loco. You are sure. Seguro. Sí. Si piensas que has encontrado un propósito en la vida, estoy seguro de que te has vuelto loco. Porque solo las personas locas tienen un propósito. O las personas que tienen un propósito están locas en muchos sentidos. In many ways. Son cosas que creas en tu mente y crees que es verdad, ¿no? Ahora mismo luchar por mi país es mi propósito. Is my purpose. Ahora mismo, si es necesario, lucharé, sabiendo perfectamente que es una lucha sangrienta e innecesaria. ¿Sí? Entonces lucharás solo en la medida en que sea necesario. Si crees que este es tu propósito, querrás destruir el mundo entero por alguna tontería en la que crees, ¿no es así? Algo es necesario, lo haremos con absoluta implicación. No hay otro propósito. El propósito de la vida es vivir, y vivir totalmente. Vivir totalmente no significa ir de fiesta cada noche. Party every night. To live Vivir totalmente significa que antes de caer muerto, se ha explotado cada aspecto de la vida. Yes? No se ha dejado nada sin explorar. Antes de caer muerto, aunque no explores el cosmos, al menos este trozo de vida debes conocerlo en su totalidad. Eso es lo que debes hacer contigo mismo, ¿no? Living totally. Eso es vivir totalmente. Que experimentes todo esto, todas las dimensiones de lo que es esto. No has dejado nada sin tocar. Solo tienes que hacer eso. Eso tomará mucho tiempo. Eso es suficiente. Suficiente propósito para ti.